Bien, un saludo cordial y espiritual para cada hermano y amigo que se conectan nuevamente con esta reflexión y repaso de la escuela sabática. Hago la invitación respetuosa y cordial para que cada uno de los que se conectan pueda darle like, me gusta y a la vez pueda suscribirse. Ya damos la invitación de que otros que quieran y puedan conectarse y puedan suscribirse también lo hagan, con el fin de que este material le llegue a más personas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Nuevamente agradecemos la oportunidad que nos das para meditar en tu palabra. Que tú seas la bendición que necesitamos para hacer conforme tú quieres. Oh Dios, que a través del estudio de tu palabra y la reflexión y la meditación, el Espíritu Santo nos pueda iluminar y podamos sentir este mensaje directamente de tu parte. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces esta semana estamos estudiando la lección número 5 para el sábado 1 de agosto de 2026. El tema que estamos estudiando es todo para la gloria de Dios y es un tema interesante que nos invita a vencer la idolatría a través del amor y el conocimiento, a través de ese amor que edifica, de esa libertad que sirve y de la lealtad exclusiva a Cristo. Y el texto de memoria dice, así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Ahí está el tema de la semana. Y esto nos lleva a un propósito entonces, que es comprender que el amor de Dios y al prójimo orienta el conocimiento y la libertad cristiana, protege de la idolatría y conduce a vivir para la gloria de Dios. Entonces, es muy importante poder comprender que cuando hablamos que es todo para la gloria de Dios, estamos realmente entendiendo que hablamos dentro de un contexto cristiano. Y todos nosotros, toda la vida, puede glorificar a Dios. Y es necesario entender que la gloria de Dios nos toca, nos llega, nos alcanza en todo el cuerpo y en cada decisión que tomemos. Y digamos que en el Nuevo Testamento encontramos algo muy repetido en cuanto a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo la semana anterior y en esta semana, y es la inmoralidad sexual y la idolatría, y casi siempre van juntas. Y en 1 Corintios 5 al 7, en los capítulos 5 al 7 de Corintios, Pablo lo abordó, ¿cierto? Y ahora en los capítulos 8 al 10 se centra en la idolatría. En primer lugar, abordó la sexualidad. Y ahora ordena a los cristianos huir de las dos cosas, según 1 Corintios 10:14, dice, huyamos de lo que es la inmoralidad sexual y la idolatría. Y Elena de Guay recibe, dicen, recibiréis poder, página 148, que el Espíritu Santo nos enseñará a utilizar todos los dones para la gloria de Dios. Cuando dichas virtudes estén bajo la gracia divina, su poseedor se pondrá en condiciones de utilizarlos para los mejores propósitos. Y vamos a entender que en este repaso, esta reflexión, vamos a encontrar dos peligros relacionados, que ya os dijimos, la inmoralidad y la idolatría, porque las dos se han presentado unidas y generalmente la una conduce a la otra. Y hay dos mandatos claros, ¿cierto? Es que el creyente debe huir de la inmoralidad y también de la idolatría. Primero nos presenta y luego nos pide que huyamos de ella. Y finalmente entenderemos que hay una vida que debe estar orientada siempre hacia Dios. Y esa vida es sencillamente todo, integral. No podemos pensar que solamente en el espíritu o que solamente en algunas cosas, sino que entendemos que el cuerpo pertenece a Dios y por eso cada acción puede convertirse en adoración. Y a través de este estudio nos vamos a dar cuenta que
El conocimiento es importante, el amor también, pero que un conocimiento sin amor, pues básicamente no está construyendo. El conocimiento edifica cuando ama, cuando tiene un sentido, cuando está fundamentado en Cristo. Y entendemos a través del conocimiento que los ídolos, pues realmente no es, un ídolo realmente no hace nada, como tal no debería afectarnos. Pero saber que el ídolo no es, nada es, no autoriza herir la conciencia de un hermano por quien Cristo murió. Y esto es muy importante, porque algunos lo entendemos bien, pero habrá otros que de pronto no alcanzan a comprender la magnitud de lo que estamos diciendo. Y decíamos que el amor sin conocimiento, el conocimiento sin amor realmente envanece, nos llena de orgullo, nos hace ver como que estamos encima de los demás. Empezamos a reclamar ciertos derechos que de pronto los creemos para nosotros. Y eso nos puede convertir en esa piedra de tropiezo para el débil. Y cuando habla esta parte de que somos piedra de tropiezo para el débil, es porque muchas veces en la manera de nosotros querer entender las cosas, podemos llegar a, a confundir, a lastimar, podemos llegar a confundir a los hermanos de tal manera que pueden perder ese enfoque espiritual. Entonces, el problema en Corinto realmente no era el conocimiento como tal, sino que había mucho conocimiento, pero no había el amor que debían tener por los hermanos. Y en 1 Corintios 8 no dice que algunos eh, fuertes sabían que un ídolo no es nada, pero comer esa carne frente a los débiles los convertía en piedra de tropiezo. Es decir, aquí faltaba una práctica, y era que ese conocimiento debían llevarlo a amar a los demás de tal manera que se comprendiera que lo que estaban haciendo algunos hermanos estaba afectando a los demás, y de esa manera llegar a ese amor que edifica. Entonces ese amor que edifica reconoce al hermano, ¿cierto? Lo entiende, lo interpreta, como decimos en algún momento, nos colocamos en los zapatos del otro. Entonces, también ese amor que edifica limita la libertad, ¿cierto? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con lo que sabemos, con lo que hacemos? Y prefiere renunciar antes que hacer caer a otro. Esto es muy importante. Y el verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios. Ahí radica. Y a eso nos invita nuestro Padre Dios. Dice que si nos debemos alegrar en algo es en conocer a Dios. Y el verdadero conocimiento debe llevarnos a ese contacto directo con Dios. Y la abnegación por amor a Cristo, hermano, debe superar el ejercicio de la propia libertad. Es decir, está por encima el beneficio de los otros cuando tenemos ese amor que edifica. No debe haber nada que nos lleve a pensar que no estamos obligados de pronto a hacer del otro que sea primero que yo. Mientras el yo esté primero, estamos teniendo conocimiento sin un amor que edifica. Y esto nos lleva a la ley del amor. Elena de White dice en Hijos e Hijas de Dios, la página 53, de que el que ama en forma suprema a Dios, revelará amor a sus semejantes que pertenecen a Dios. Entonces, el amor debe guiar toda acción que nosotros tengamos. Cualquier acción que vayamos a tomar debe estar enfocada en el amor. Y la pregunta entonces no es solamente si puedo hacerlo, sino también edifica a los demás lo que yo estoy haciendo. Eso ya muestra que estamos teniendo una madurez, que estamos alcanzando un nivel de comprensión y que el amor que estamos practicando nos estará llevando a comprender las acciones de nuestros semejantes y a tratar hasta donde esté nuestra capacidad de mostrarles a ellos realmente el amor de Dios. Ahora, yo estamos diciendo hace un momento, si estamos conectados con Dios, tenemos la oportunidad de practicar ese amor desinteresado. Y el amor renuncia por el Evangelio. Y eso es algo que de verdad está en la vida de cada cristiano.
Muchas veces empezamos a reclamar derechos para nosotros, empezamos a creer que merecemos todo porque tenemos una tarea de predicar el Evangelio. Y el mejor ejemplo es que Pablo habló desde la práctica que él vivía siempre. Y él mostró con hechos que realmente estaba interesado en la salvación de los demás. Y él, como dice la lección de esta semana, eh, se dedicaba a un trabajo, pero tenía derecho a que la iglesia le pagara por sus gastos, por el trabajo que hacía, porque se dedicaba completamente a la predicación del evangelio, aparte pues de que tenía que trabajar para fabricar las carpas con que subsistía. Y entonces esto nos da lo que es un ejemplo práctico, ¿cierto?, de abnegación. Y aunque Pablo tenía el derecho a ir con un acompañante, en este caso, pues que fuera su esposa, ¿cierto?, que la iglesia debía apoyarlos, renunció completamente a estos derechos por amor a la predicación del Evangelio. Y en 1 Corintios 9:12 dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Cuánta entrega estaba practicando el apóstol Pablo? ¿Cuánto pensó él en beneficiar a la iglesia? Y no pensó que se estaba lucrando o que debería lucrarse por estar haciendo esta labor. Tenía una claridad inmensa de ese evangelio que predicaba por amor y que realmente su único propósito era llevar almas a los pies de la cruz. Y en Hijos e Hijas de Dios, la página 104 dice, las cualidades esenciales que todos debieran poseer son las que señalaron la plenitud del carácter de Cristo. Su amor, su paciencia, su abnegación y su bondad. ¿Son esas las cualidades que tenemos nosotros? ¿Estamos practicando ese ejemplo de Cristo? ¿El ejemplo de Pablo? Entonces, hubo cuatro aspectos con el apóstol Pablo que tenemos claro para nosotros y que digamos que deberíamos copiarlo para nuestros planes y propósitos espirituales. Tenía derechos, ¿cierto? Pero digamos que no los usó para sustentar a su familia y para apoyar a la misión. Renunció a esos derechos. No usó eh, lo que por derecho le correspondía. Sencillamente dijo, no, yo no quiero hacer esto para beneficiar a muchos. Y de verdad que en esa forma se convirtió en un ejemplo vivo de lo que es la abnegación. Trabajó, ¿cierto? Fabricó sus propias tiendas, las vendía y con eso él convertía sus utilidades en el sustento para el servicio diario. Y se dedicó al servicio. Se hizo siervo de todos para ganar las almas a las que él tanto amaba, porque estaba en esa conexión con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Dios. Contaba con la unción del Espíritu Santo porque él abrió su corazón, abrió su mente, su espíritu también, para que hubiera esa conexión con la tarea que estaba realizando y con el poder divino que lo sustentaba para que pudiera cumplir esa tarea tan especial. Ahora, él nos muestra también, y en el repaso nos dimos cuenta que hubo lecciones del pasado, ¿cierto? Y que tenemos la responsabilidad de aprender de ese pasado. Conocemos el pueblo de Israel y cómo ellos a través de toda esa travesía por el desierto tuvieron la bendición de Dios y tuvieron unos privilegios especiales y vieron de primera mano cómo Dios actuaba al lado de ellos. Vieron cómo el poder de Dios los libró de muchas cosas, pero se olvidaron de Dios, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí no es que ellos se olvidaron o lo que les pasó, sino que podamos entender que esos privilegios deben llevarnos antes a mayor obediencia, no a olvidarla. Entonces, los privilegios no sustituyen la obediencia. Y el pueblo de Israel se olvidó de eso. Y ahora les recuerdan el momento allí cuando Pablo habla con ellos y les recuerda esas situaciones para que practiquen esa obediencia, ¿cierto? Y se daban cuenta de lo que Pablo les estaba diciendo, recibieron los privilegios,
y aún así muchos decidían o deseaban también lo malo. No estaban siendo eh, practicantes, siendo hijos de Dios, no practicaban lo que Dios les enseñaba. Entonces, no podemos ignorar la historia y si vemos esos privilegios que tienen el mar, en el desierto, mm, hablamos de la nube que los cubría, ¿cierto? De día y de noche, cubriéndolos en un momento del calor, en otro del frío. El mar, cuando vieron todo lo que pasó en él, el alimento, el agua, en fin, la presencia de Dios que los acompañaba donde quiera que iban. Entonces, con esto nos damos cuenta de los privilegios tan importantes y tan verídicos. Eh, Fueron realmente el soporte para ellos mientras iban por el desierto. Sin embargo, aún teniendo esto, se dejaron llevar por la idolatría y la codicia. ¿Realmente estamos nosotros comprendiendo lo que significó para Israel esos privilegios y lo que significa para nosotros ese ejemplo hoy para no caer en lo mismo? Israel no tenía un ejemplo anterior, nosotros lo tenemos ahora. ¿Qué estamos haciendo con ese ejemplo? Muy importante que podamos meditar en eso. Ahora, eh, hubo pecados repetidos, ¿cierto? La idolatría, la inmoralidad, esa intención de ir contra el Señor y esa murmuración, todos destruyeron las vidas de ellos. Y en el libro de la Educación, página 190, dice, el estudiante debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana. Y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está diciendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Por eso 1 Corintios 10, 12 y 13 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios dará también una salida en la tentación. Y esto nos lleva también a meditar en algo muy importante. No podemos quedarnos a enfrentar una tentación que de pronto no deberíamos estar llevando. No debemos quedarnos en lugares, en espacios, en ambientes donde nuestra conexión con Dios se pierda. El pueblo de Israel pecó por desconectarse de Dios. En este aspecto la invitación es a entender en lo que pasó con el pueblo de Israel. Y ahora a nosotros nos corresponde asumir este ejemplo como una enseñanza de vida para nosotros. Si no queremos caer, tenemos que mirar bien lo que estamos haciendo. Tenemos que fijarnos a dónde vamos, cuáles acciones estamos tomando, cuáles son nuestras intenciones del corazón para que podamos enfrentar la vida en la parte espiritual, eh, entendiendo que cualquier descuido de nosotros vamos a caer. Ahora, debemos tener algo muy claro y es que nosotros tenemos una exclusiva lealtad a Cristo. Y esa es una advertencia contra la idolatría. Y de pronto allí, cuando iban a comprar el alimento, pues dice que eso no hacía pues ni obligaba a que participaran en el culto pagano. Y había algunas contiendas respecto a lo que significaba pues la carne ofrecida a los ídolos y algunas situaciones particulares que estaban sucediendo. Pero en este caso la invitación es a saber hasta dónde vamos a llegar, ¿cierto? Y nosotros le debemos a Dios una comunidad exclusiva. No podemos pretender ser a medias. No podemos adorarlo a pedacitos. Y cuando nos sentamos a la mesa del Señor, y aquí nos referimos expresamente, digamos, a la comunión, a la cena del Señor, el pan y la copa siempre expresaron esa integración, esa comunión, como dice la palabra, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa exclusividad. Pero también participar en rituales paganos o la idolatría equivale también a darle un espacio a participar en la comunión con los demonios. Así como participamos de la cena del Señor, es comunión con Cristo. Entonces, por eso enfatizamos en que es importante o a participar de la mesa del Señor o a participar en la mesa con los demonios. Y el pueblo de Israel pues tenía que hacer una separación también entre eso.
El apóstol Pablo se dedica a aclarar y nos enseña que definitivamente es importante eh, entender hasta dónde nuestra actuación se mezcla, ¿cierto?, con los rituales paganos y que eso implicaba esa comunión con los poderes contrarios a Dios. Y en 1 Corintios 10:21 dice que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar nosotros? Tenemos que hacer una elección sin mezcla. Tenemos que hacer una elección limpia, pura. Y no podemos beber de las dos copas. La invitación que nos está haciendo aquí es: huyan de la idolatría, quítense de participar de los cultos paganos y entendamos que a Dios no le podemos dar cosas a medio. Y en Conflicto y Valor, página 360, dice: la lealtad a Dios, la fe en el invisible, constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder. Y analizamos en la lección que hubo situaciones particulares con algunos siervos de Dios, pero que la fuerza de ellos estuvo justamente en que supieron depender de esa conexión espiritual. Se dedicaron solamente a servir a Dios. José, Daniel, Moisés, otros no lo lograron por esfuerzo propio. Lo lograron porque atendieron a la invitación de huir de la idolatría. Atendieron a la invitación de huir de prácticas paganas. Por lo tanto, eso les dio la fuerza que necesitaban para poder conectarse con Dios y para poder permanecer firmes. Es interesante notar que en este aspecto, nosotros como cristianos tenemos esa tarea. ¿Qué estamos haciendo para permanecer en esa lealtad exclusiva a Cristo? Y si alguno de nosotros tenemos esa dificultad, pues la invitación está a soltar lo que nos está separando y acercarnos a Cristo mediante esa comunión con Él, permanente, sincera y exclusiva. Entonces, ya después de hacer un proceso de acercamiento, vamos a ser capaces de vencer la idolatría, porque el amor vence la idolatría. Y es que si nos acercamos al amor, que es ¿quién? Cristo. Él nos va a dar esa fuerza para poder vencer lo que nos aparta de Él. Y es que nosotros comprendemos que si no estamos amando a Dios como corresponde, pues estamos dando espacio para que la idolatría haga nido en nuestro corazón, para que se vaya colocando allí y vaya germinando al punto que nos aparta de Dios. Pero aquí la idea es que tenemos que aprender a vencer todos esos motivos, todas las razones, los espacios, las circunstancias que nos llevan a separarnos de Dios. Tenemos que vencer todo. Entonces nuestras acciones deben estar enfocadas a romper esas cadenas que nos atan hacia el mal y a permitir que el amor de Cristo esté en nosotros. Y hay dos grandes mandamientos. En Marcos 12, 28 al 31, allí nos habla Jesús y une el amor por encima de todo, ¿cierto? El amor a Dios por encima de todo y el amor al prójimo. Estos son dos mandamientos que ya los conocemos. Pero hay la historia de Juan Rico que cuando sintió que Jesús le dijo que tenía que vender las cosas y amar a los demás por encima de lo que tenía, allí él ya no quiso. Tenía el conocimiento de Dios, tenía el conocimiento de la palabra divina, pero no tenía el amor de Dios en su corazón. Y si nos damos cuenta, entonces el amor verdadero nos protege de convertir cosas lícitas en ídolos. Es que no era malo que fuera rico, no era malo tener dinero, pero lo colocó por encima de lo que tenía que practicar, el amor por los demás. Entonces ahí nos dice que todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Y en Ser semejantes a Jesús, la página 331 dice que cualquier cosa que usurpa la gloria que pertenece a Dios puede convertirse en un ídolo. Dios quería que su pueblo entendiera que solo Él debía ser objeto de adoración y que no debía conservar ni una sola de sus imágenes. Entonces aquí nacen las dos invitaciones respecto a los dos grandes mandamientos.
Y eso es que amar a Dios es reconocer que Él es uno, no hay más. Darle el primer lugar en todo lo que hagamos. Ojalá que esa sea nuestra intención de cada mañana, antes de hablar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la persona más cercana, hablemos con Dios. No amar las posesiones más que al Creador. Tengamos lo que Dios nos dé a bendición tenerlo, pero que no se convierta en un ídolo que nos separe de Dios. Y en lo que hagamos, nuestras acciones deben estar enfocadas a vivir para la gloria de Dios. Ahí estamos hablando del amor a Dios. Y cuando hablamos de amar al prójimo, pues estamos hablando de que tenemos que buscar el bien de otros por encima de todas las cosas también. Y generalmente estamos hablando de que tenemos que buscar el bien de los demás por encima del bien nuestro. El apóstol Pablo lo practicaba. No ofender la conciencia. A veces creemos que nuestras acciones están por encima de los demás, que son mejores, que entendemos más, que lo que estamos haciendo va contra lo que el otro hace porque el otro está equivocado. No, tenemos que aprender a identificar las cosas de tal manera que nuestras acciones fortalezcan la fe de nuestro semejante. Renunciar a lo lícito si no edifica, ¿cierto? Hay veces, hay situaciones que pues, no son malas en sí, pero de acuerdo a cómo las empleemos, a cómo hagamos las cosas, estamos haciendo que se vuelvan perjudiciales para la fe y la espiritualidad de nuestros semejantes. También es nuestro deber, cuando amamos al prójimo, buscar que muchos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, que no nos pase como el joven rico que guardaba los mandamientos, pero sus posesiones estaban ocupando el lugar de Dios y digamos que en términos espirituales estaba perdiendo el tiempo. Cuando llegó la hora de decidir, lo que tenía le ganó. Esa balanza se inclinó hacia el lado material y no fue capaz de atender al llamado de Jesucristo. Entonces, entendamos que ya en la reflexión final, el yo puede convertirse en un ídolo. Y es que no necesariamente tener una estatua en nuestra casa, en un lugar, en la plaza, en el parque, no necesariamente sean ídolos, ¿cierto? Ese afán de atendernos nosotros, ese afán de estar en una zona de confort, de satisfacer nuestras ansias, nuestras necesidades, las pasiones que nos afectan diariamente, ¿cierto? El dinero que tenemos ese afán de conseguir, la fama, todo eso puede reclamar el primer lugar. Y en la medida que lo estemos practicando, haciendo eso, los primeros de nosotros, estamos haciendo lo de ídolos. Y no hay una imagen, no hay nada que podamos palpar, ¿cierto? Es algo que está dentro de nosotros. Entonces ahí podemos ver que hay ídolos internos y hay ídolos externos. Pero usted un ídolo externo lo identifica fácil, una estatua, tiene algo, una imagen de cualquier cosa, un hijo, ¿cierto? La esposa, cualquier otra situación que usted pueda ver. Pero lo que es interno usted no lo puede ver, por lo tanto tiene que ser más cuidadoso para poder interpretar qué de eso que hay en mí me está separando de la conexión con Dios, del amor hacia Dios. Es importante entender esta situación. Ahora, esa libertad que tenemos a través del Evangelio es una libertad que cuida. Es una libertad que nos invita a darnos cuenta de que aún las cosas que son correctas deben abandonarse cuando estorban la predicación del Evangelio o hiere a otras personas, eh, digamos que hiere la conciencia de otro creyente. Y también es una disciplina que protege. Pablo sometía a su cuerpo para no quedar descalificado al anunciar el Evangelio. Pablo se sacrificaba en muchas cosas porque quería dar un testimonio verdadero. No quería perder la conexión con Dios y quería cumplir su tarea tal cual Dios se la había ordenado. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 9 páginas 132, dice, todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas convienen. Es lo que dice el apóstol Pablo también. Entonces, Pablo por idolatría no se refería solamente a esa adoración de ídolos, como dije, en lugares públicos o en su casa o en otros espacios, sino a ese servicio propio, a lo que ya dijimos que es el amor a la comodidad, a las complacencias en general, y a todo lo que nos lleva a sentir algo que nos da más importancia a lo que queremos nosotros de manera personal que a lo que deberíamos dar hacia los demás y hacia nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas convienen. Entonces, tenemos que vivir para la gloria de Dios.
Y esa es la invitación. Eh, no debemos centrarnos solamente en lo que podemos hacer, sino a quién glorifican nuestras decisiones. Y aquí entonces debemos tener un equilibrio en el conocimiento. Evaluar si nuestro conocimiento nos está llevando a sentirnos más que los demás, a ser prepotentes, a ser arrogantes, o nos está llevando a un amor más profundo y paciente por los que son débiles en la fe. Nos invita también a tener abnegación voluntaria. Y es que debemos considerar que esos derechos o libertades en el Señor nos están llamando a renunciar a las complacencias nuestras, a lo que para nosotros es beneficioso, aún si fuera necesario, para no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Que debemos también tener cuidado con los ídolos. Y es que hay ídolos modernos, porque también en todo lo que hacemos hoy en día hay cosas que nos apartan de Dios. El mismo afán de la vida, mi afán por llegar al trabajo temprano, mi afán por ser el mejor, mi afán porque quiero sobresalir en muchas cosas, las pantallas de hoy en día, ¿cierto? El entretenimiento, esa complacencia propia pueden convertirse sutilmente en ese ídolo que roba nuestra lealtad a Cristo. Y debemos tener un propósito singular, particular, que la pregunta, ¿cierto? Que nos dirige, la pregunta principal en todas nuestras decisiones sea, ¿esto que voy a hacer, decir o comer, glorificará el nombre de Dios? Muy importante. Entonces, la invitación nos lleva a pensar que tenemos que edificar, que ese conocimiento esté probado por el amor, a servir, ¿cierto? A través de la libertad que renuncia por el Evangelio, a aprender, porque la historia ya se vivió y nos advierte contra la presunción y finalmente a glorificar, amar a Dios y al prójimo en toda decisión que tomemos. Y si tenemos esa comunión con Cristo, nos lleva a excluir toda idolatría y convierte la vida cotidiana en un acto de oración. Es decir, no importa dónde esté usted, la vida cotidiana se refiere a todo lo que yo hago. Todo lo que haga entonces debe ser un acto de adoración a nuestro Padre Dios. Y hagámoslo todo para la gloria de Dios. Qué bendición. Esa invitación a amar, a servir, a huir de la idolatría, a imitar a Cristo, ¿cierto? Es lo que nos debe mover. Como dice 1 Corintios 10:31, háganlo todo para la gloria de Dios. Y queda una pregunta. ¿Qué debe dejar de ocupar el lugar de Dios? Aún cosas sutiles, ¿cierto? Cosas que nos damos cuenta que estamos practicando. ¿Y qué decisión puede glorificarlo hoy? De acuerdo a como yo esté actuando, eh, voy a tener que examinarme. Que esta reflexión sea una oportunidad para honrar el nombre de Dios y para darle el lugar que se merece. Dios nos bendiga. Amén.